¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, esta pequeña reflexión o pensamiento la quiero compartir con todos vosotros. Ahora mismo son las 13:45 de la tarde. Tenemos un día fresco, húmedo. A primera hora de la mañana estuvo lloviendo, pero ahora se ha calmado. Este es otro escenario, pero es del mismo salón de nuestra humilde casa. Espero que esto que voy a compartir en esta ocasión nuevamente con todos vosotros, pues sea de estímulo y de bendición, pues de amonestación, y que lo recibamos pues como una guía y dirección del Espíritu Santo de Dios, y también de disciplina, y si merecemos realmente una corrección. Yo todos los días les puedo asegurar, mis queridos hermanos, que necesito corregirme con la ayuda del Señor, con su palabra y pues con su Santo Espíritu. Tengo un eslogan que luego lo volveré a comentar, que dice que obras son amores y no buenas razones. Comencé este humilde estudio, pues tengo aquí mi libreta de notas, con esta pequeña introducción. Tengo en mis manos este ejemplar, el Nuevo Testamento. Solamente es el Nuevo Testamento, que leeré de aquí pues algunos pasajes de la Biblia, en este caso del Nuevo Testamento. Bien, comencemos. Yo me planteaba esta interrogante, ¿no? La situación general que estamos viviendo en pleno siglo XXI en el cristianismo general alrededor del mundo. Y me decía yo a mí mismo, ¿no? Que el gran problema del cristianismo en la actualidad no es su doctrina, no es su teología, tampoco son sus dogmas o estilos de culto y de adoración. Y llegué a esta conclusión, que realmente, aparte de todo esto, no digo que en todos los grupos o en todos los colectivos cristianos, o de manera individual o de manera de pequeños grupos, es que en general es que no existe el amor de Dios entre los que se suponen o nos suponemos ser hermanos de y en Cristo. Por eso yo digo, pues sin menospreciar la doctrina y la teología, naturalmente, no quiero que me entendáis mal, menos doctrina y más carisma verdadero, más carisma de verdadero amor a Dios en Cristo Jesús y a la hermandad. ¿Qué nos dice Lucas 12:32, dirigiéndose a sus primeros discípulos? Que independientemente de todas las situaciones que estemos viviendo, dice el Señor, Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. Es la promesa dada a los hijos de Dios y
discípulos de Jesús Cristo. El pertenecer a la manada pequeña no es por nuestra propia voluntad, es por la voluntad amorosa del Padre y Dios Todopoderoso. Eso que nos quede bien claro. Hacer otra cosa, no podemos hacer otra cosa, sino que aceptemos voluntariamente este amor y la misericordia de Dios, como nos dice en el libro de Efesios. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, porque muchos se apoyan en las doctrinas, en las teologías, o como los contemporáneos del Señor Jesús, se apoyaban en que eran hijos de Abraham, se apoyaban en la ley de Moisés, ritualismos, cultos religiosos, pero, como decía el Señor también, con sus labios me alaban, pero su corazón está lejos del Señor y Dios. Juan 5:39. Les invito, no lo vamos a leer todo, pero les invito a leer completo el capítulo 5 de Juan, entre los versículos del 31 al 47. Yo voy a leer Juan 5, 39 y 40, que tiene relación con lo que les acabo de decir. No apoyarnos en las obras de la ley, sino en la gracia de Dios, en el amor y la misericordia de Dios. Esta nos va a motivar a decir el eslogan que dije hace un momento, que obras son amores y no buenas razones. Y dice así, Juan 5, 39 y 40. Dice el Señor a ellos, a los contemporáneos: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero dice algo más: y vosotros no queréis venir a mí, a Jesús, a la gracia de Dios. Creían que estando en las obras de la ley podían justificarse de alguna manera y salvarse, porque por las obras de la ley nadie se salva, sino por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida, y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Juan 10:10. ¿Qué decía Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 4:16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto, cuidarse de sí mismo y persistir en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. No es por guardar una doctrina nos va a salvar, o un dogma, una teología, una enseñanza. No, eso es mucho más profundo. Todo eso te lleva a la verdad de Dios. Pero obras son amores y no buenas razones. No sé si me estoy explicando bien. Y yo me pregunto, ¿qué tipo, qué clase de comportamiento estoy manteniendo, sea privado o sea público, para tener cuidado de mí mismo
y tener cuidado de la doctrina. Porque aquí viene la segunda pregunta. Pues, ¿en qué clase de doctrina debo persistir, creer y aplicar verdaderamente a mi vida personal? Para que tanto en lo privado como en lo público esté realmente fundamentado primeramente en la doctrina, pero esa doctrina me debe de llevar a la acción, a la fe obediente, ¿eh? A conformar mi vida a la voluntad de Dios y ser un ejemplo para los demás. Porque la tercera pregunta es, ¿qué? ¿Cuál clase de doctrina es para mí propia salvación? Y al transmitir esta doctrina a otros, ellos igualmente puedan ser motivados para ser transformados por la verdad de Dios en sus vidas personales. Para mí son preguntas para considerar y reflexionar con seriedad y con una solemnidad respetuosa. Yo, pues, dependo de ello para mi propia salvación y mi testimonio haga mella en otros. Obras son amores y no buenas razones. Porque queramos aceptarlo o no, reconocerlo o no reconocerlo, vivimos en un mundo secularizado, filosófico, todo tipo de filosofías, pensamientos, materialismo, hedonismo, un mundo egocéntrico y, lo que es peor de todo, peligrosamente religioso. Así que para un verdadero y genuino cristiano, hijo de Dios y discípulos de Jesús Cristo, lo tenemos bastante crudo aquí en este sistema humano y mundano y carnal y pecador. Lo tenemos bastante crudo para mantenernos en Dios y en la verdad. Obras son amores y no buenas razones. Había comenzado este vídeo, esta charla, pues diciendo, voy a repetir de nuevo, que el gran problema de la cristiandad o el cristianismo en general en la actualidad, pues no es su doctrina, su teología, sus dogmas, sus estilos de culto y de adoración. Es que en general no existe el amor de Dios entre los que se supone que somos hermanos de y en Cristo Jesús. Voy a hablar por mí mismo, en tiempo real y en primera persona, como me veo yo. Que yo reconozco públicamente y humildemente que no soy la persona más amorosa y servicial del mundo. Hay, y conozco personalmente, mucha gente que me lleva la delantera en muchos aspectos. Estamos hablando en términos cristianos y espirituales, cuando estamos tratando del verdadero amor de Dios y a los hermanos en Cristo. ¿Qué dice Juan 15:13? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, mayormente por los hermanos en la fe, la familia cristiana de Dios. Hasta aquí todo bien.
para algunos de nosotros. Cuidado, no vayan a entenderme mal, porque tampoco quiero dar la impresión pues de que estoy rechazando la doctrina cristiana. Pero ojo, la doctrina cristiana, la que yo personalmente, naturalmente creo, y no estoy haciendo apología ni partidismo de ningún tipo, la que yo naturalmente creo que es la correcta enseñanza bíblica. Puede ser que esté equivocado, o estéis equivocados vosotros, el tiempo lo dirá, y el estudio de la palabra de Dios. Creo que es la correcta enseñanza bíblica, la verdadera teología. La verdadera teología, el verdadero dogma de fe y el verdadero culto a Dios y la adoración debida al único y verdadero Dios. Un solo Dios, nos enseñaba Pablo en Corintios, y un solo Señor. Aquí estamos tratando del equilibrio, la conjugación de la verdadera doctrina cristiana con las obras de la fe y en el Señor Jesús Cristo. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y como nos enseñaba Santiago, enséñame tu fe sin tus obras, y yo te enseñaré mi fe por medio de mis obras. La fe de y en Cristo, naturalmente, debe de llevarte constantemente a orar conforme al mismo ejemplo de nuestro Señor Jesús. Predicar el Evangelio de Dios, pero unificando la verdad, la doctrina, con obras de fe. Porque esto, hermanos, amigos, es inseparable. Y como decía Pablo en 1 Corintios 8, 5 y 6, este es mi dogma, que lo voy a compartir con vosotros. Pero quiero hacer una llamada de atención sobre estos textos de 1 Corintios 8, 5 y 6, porque da lugar a mucha confusión. Al menos yo así lo creo y lo afirmo y lo propago. Estos textos para algunos, o para la millonada de cristianos, de la cristiandad en general, con sus distintas escuelas de teología, con sus distintas líneas de doctrinas y pensamientos particulares, que quisieran dar a entender con este texto de 1 Corintios 8, 5 y 6, dar a entender que Dios, nuestro Padre Celestial, creó todas las cosas por medios de Cristo Jesús, lo cual no es cierto. Yo veo que esto es una manipulación doctrinal y teológica, repito. Y dice así el texto de 1 Corintios 8, 5 y 6. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Y el versículo 6 nos dice, para nosotros, sin embargo, para Pablo, para los hijos de Dios y discípulos de Jesús Cristo, en aquella época y en la actualidad, dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios verdadero.
el Dios y Padre de Jesús Cristo y nuestro. Hay un solo Dios verdadero, uno solo, unipersonal. Eso debe de quedar muy claro, amigos, hermanos, ¿eh? Y de este único Dios verdadero es de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos en este Dios verdadero, en Él. Y un solo Señor, Jesús Cristo. Aquí es donde puede radicar el problema, por quien son todas las cosas. Y nosotros somos en Dios por Él, por Cristo. Nosotros somos en Él, en Dios, por causa y efecto, por Él, por Cristo. Por Dios y por la causa, el propósito y por la voluntad de Dios en Cristo, el Dios y Padre de todos, creó todas las cosas por amor a su Hijo Jesús el Cristo, Mesías. Y el amor de nuestro Señor nos ha unido al único y verdadero Dios. Hay solo un Dios, el Padre. Esta es la causa, y el efecto es que ahora somos hijos de Dios por causa de Cristo Jesús, nuestro Señor y libertador. Alabado sea su santo nombre. Amigos, hermanos, esto último que acabo de decirles no es un dogma, no es teología, no es doctrina. Esto es el milagro que procede de Dios, el único y verdadero Dios, inmortal e invisible, como nos dejó escrito el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:16. Si estáis gustosos de averiguarlo por vosotros mismos, ir a ver y leer en este texto. 1 de Timoteo 6:16. Esto, repito, no es un dogma, no es teología y no es doctrina. Es el milagro de Dios en Cristo Jesús para que nosotros estemos unidos al Padre por medio de la obra de Cristo en la cruz. Alabado sea su santo nombre. Y todo esto debe motivarnos al menos a vislumbrar un ápice del infinito amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Os recuerdo Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido enviado por el Padre para daros vida y vida en abundancia. Debe motivarnos a vislumbrar, aunque sea un ápice del infinito amor de Dios, porque el amor de Dios es eterno, imperecedero, no tiene ni principio ni fin, porque Dios es el eterno presente, ayer, hoy y por los siglos, como nos dice en Hebreos. Alabado sea el Señor. Y todo esto ha sido manifestado a través y por causa y por motivo de Cristo, nuestro Señor y libertador. Nos debe enseñar también a amar y servir incondicionalmente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que es su cuerpo espiritual, su amada iglesia ganada con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y termino, amigos, hermanos, pues esta corta charla, que espero haya sido de edificación y de bendición para vosotros. Para mí ya lo está siendo, desde el mismo momento que estuve confeccionando las notas y ahora compartiéndola, pues, humildemente con todos vosotros, o todos aquellos que quieran oírme. Repito, termino esta corta charla independientemente de la doctrina, de la teología, de los dogmas o distintos cultos de adoración que puedan tener por ahí las iglesias. Romanos 12, 1 y 2, para terminar. Os mando a todos un cariñoso abrazo fraternal. Si me permitís, os lo leo. Dice así Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro y nuestro racional culto, nuestro racional entender. Ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim, como le dijo en el pozo de Jacob a la samaritana. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y nos dice que no nos conformemos a este siglo, a este sistema, a esta filosofía, a este humanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que por medio de este culto racional, de este entender de la voluntad de Dios, podamos cada día ser transformados por la renovación constante de nuestro entendimiento, para que de esa forma podamos comprobar, creer, aceptar y aplicar cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un abrazo fraternal. Hasta la próxima. Amén.